La película de ciencia ficción escrita, producida y dirigida por las hermanas Wachowski tuvo un presupuesto de $176 millones y ganó tan solo $47 millones en los cines de Estados Unidos. Si se le suma la recaudación en el extranjero y los ingresos por marketing, las pérdidas rondaron los $80 millones. Estrenada en 1980, Heaven's Gate fue un completo desastre para todos los involucrados, incluido el estudio United Artists, que casi colapsó como resultado del gran fracaso, y el director Michael Cimino, cuya carrera nunca se recuperó. ¿Qué tan desastroso fue Heaven's Gate? Con un presupuesto de $44 millones, la película ganó $3,5 millones en la taquilla. Ajustado por inflación, el déficit que dejó este western fue de unos $121 millones. Sahara es una película estadounidense de aventuras, que está basada en la novela homónima del autor norteamericano Cliff Cussler. Dirigida por Breck Eisner y protagonizada por Matthew McConaughey y Penélope Cruz, se estrenó el 28 de marzo de 2005 en Hollywood. Según FilmSite, la película de aventuras Sahara costó más de $160 millones para producirse, y la recaudación solo fue de $3.794.070, arrojando una pérdida de poco más de $150 millones. El Llanero Solitario es una película del oeste de acción dirigida por Gore Verbinski, estrenada en los Estados Unidos el 3 de julio del 2013. Se basó en la serie televisiva del mismo nombre, ambientada en el viejo oeste norteamericano. El protagonista, Johnny Depp interpretó a Toro. Walt Disney Pictures pudo haber esperado replicar el éxito que tuvo con la saga de Piratas del Caribe, que también presenta a Johnny Depp, pero en cambio terminó siendo un fracaso crítico y comercial. Con un presupuesto de producción que oscila entre 225 y $250 millones, El Llanero Solitario, se estima que perdió entre 96 y $121 millones. Las críticas mordaces no ayudaron a las posibilidades de éxito de la película, así como el polémico papel de Depp como nativo americano. La película ha sido distribuida por Walt Disney Pictures y se estrenó el 9 de marzo de 2012. La filmación comenzó en noviembre de 2009 y el rodaje se alargó de enero a julio de 2010. John Carter fue el intento de Disney de crear una franquicia de películas basada en una serie de novelas de ciencia y fantasía de Edgar Rice Burroughs. Desafortunadamente para Disney, fue un desastre financiero, y FilmSite estima que perdió aproximadamente $125 millones después de tener en cuenta los costos de producción y comercialización. El abultado presupuesto fue de $264 millones. Inspirada en la serie de videojuegos del mismo nombre, Final Fantasy. The Spirit Suite fue considerada una maravilla técnica cuando debutó. Desafortunadamente, la animación innovadora también ayudó a impulsar el presupuesto de producción de la película a $137 millones. Y a pesar de tener las voces de estrellas de Hollywood como Alec Baldwin, Steve Buscemi y Ving Rhames, los personajes animados no fueron atractivos. La producción terminó siendo uno de los mayores fracasos de taquilla de todos los tiempos, con pérdidas estimadas en $126 millones.
es una película estadounidense de 1964 dirigida por Anthony Mann, con la actuación de Stephen Boyd, Sophia Loren, Christopher Plummer, Alec Guinness, James Mason y Anthony Quayle, y con otros astros como Omar Sharif y Mel Ferrer en papeles más breves, demostrando que no todos los fracasos financieros son necesariamente malas películas. The Fall of the Roman Empire cuenta con leyendas de Hollywood como Sophia Loren, Alec Guinness y Christopher Plummer. Sin embargo, su modesto desempeño en taquilla de $4,75 millones no fue suficiente para recuperar sus lujosos costos de producción de alrededor de $126 millones. El actor Eddie Murphy experimentó un largo periodo de gran éxito financiero en la taquilla durante los años 80 y 90, pero fueron las aventuras de Pluton Nash, en 2002 las que señalaron que su destreza en la taquilla estaba llegando a su fin. Con un presupuesto de producción de aproximadamente $100 millones y costos de comercialización de $20 millones, Las aventuras de Pluton Nash ganó solo $7,1 millones en taquilla. Con un costo total de $120 millones, las pérdidas de la película fueron un poco más de $113 millones. La película recibió críticas abrumadoramente negativas de cinéfilos y críticos por igual, y es notable por ser uno de los mayores fracasos en taquilla en la historia del cine, y ha aparecido en varias listas de las peores películas jamás hechas. En Hispanoamérica la traducción, Marte necesita madres o mamás, es una película de animación estadounidense de 2011, coescrita y dirigida por Simon Wells, y basada en el libro homónimo de Berkeley Bretthead. La trama gira en torno a Milo, un niño de 9 años de edad, que finalmente llega a entender la importancia de la familia, y tiene que rescatar a su madre después de que ella es secuestrada por marcianos. Tuvo un presupuesto de producción de $150 millones y costos de comercialización de más de $25 millones. El rendimiento de la película finalmente llevó a Disney a perder $137 millones en 2011. Antes de Piratas del Caribe, El curso del Perla Negra, se estrenó en 2003, las películas de temática pirata, se consideraban un fracaso absoluto principalmente debido al fracaso de taquilla de Kudrot Island. Estrenada en 1995, los datos reales de taquilla de la película todavía son bastante alarmantes. Antes de que el libro de récords Guinness retirara el récord de mayor pérdida de taquilla, Kudrot Island, de Metro-Goldwyn-Mayers, estaba firmemente atrincherada en el lugar con $10 millones ganados en la taquilla con un presupuesto de $98 millones, junto con $17 millones en gastos de mercadotecnia. Hoy, Kudrot Island hizo perder al estudio un total de $137 millones, y sigue siendo uno de los peores desastres financieros en la historia del cine. Ronin, es una aventura épica de fantasía en 3D, basada en una de las leyendas más antiguas de Japón. Está dirigida por Carl Rinschke y protagonizada por Keanu Reeves y Hiroyuki Sanada. Tuvo varios problemas que ayudaron a condenarlo desde el principio. En primer lugar, aunque comparte el mismo nombre que una famosa epopeya japonesa, casi no tiene nada que ver con esa historia. Como resultado, la decisión de nombrar la película 47 Ronin, probablemente solo ayudó a confundir a los fanáticos de las películas anteriores con ese título, en lugar de dar legitimidad a esta versión. Segundo, aunque la decisión del estudio de utilizar actores japoneses desconocidos en su mayoría en los papeles protagónicos de la película, fue admirable, probablemente no ayudó a vender la película en los Estados Unidos. Finalmente, según lo detallado por The Graph, el presupuesto inicial ya es grande de $175 millones, pronto se disparó a $225 millones, en parte debido a los costosos reinicios que el estudio realizó después de tomar el control del proyecto Rinsch.
Con una historia que Rotten Tomatoes describe como una aventura de fantasía sorprendentemente aburrida, 47 Ronin no logró atraer a los cinéfilos tanto en el mercado japonés como en el estadounidense, y terminó perdiendo aproximadamente $151 millones. Basado en Haters of the Dead, de Michael Crichton, Buena Vista confiaba en el 13º guerrero, basándose en el enorme éxito de la adaptación de Crichton's Jurassic Park, de unos años antes. Pero la decisión del estudio de gastar grandes cantidades de dinero en la película, incluso para los estándares de 2013, finalmente resultó contraproducente. El costo total del 13º guerrero fue de alrededor de $160 millones, un número asombroso en 1999. Aunque su recaudación no fue tan mala, los $61,7 millones quedaron muy lejos de cubrir el espectacular presupuesto.